El tema sobre el cual hemos de estudiar en esta noche será: en el principio no fue así, tomado de las palabras del mismo Señor que nos habló de el principio. Ahora, si el Señor, cuando le hacen esa pregunta, una pregunta de divorcio y casamiento, una pregunta con relación al matrimonio, el Señor los lleva al principio y comienza a hablarle de la creación allá en el principio. Y cuando ellos le preguntan por qué Moisés les permitió dar carta de divorcio, el Señor entonces les dice cuál fue el motivo: por la dureza del corazón de ellos. Pero al principio no fue así. Ahora, fíjese, nosotros sabemos que estamos de regreso ¿a dónde? A el Edén. Y si estamos de regreso al Edén, ¿estamos de regreso a dónde? Al principio. Y si estamos de regreso al principio, entonces las cosas en el principio son muy diferentes a como eran después de la caída. Ahora recordemos que hay dos ángulos desde los cuales usted puede ver el principio, y ese ángulo es el literal y el espiritual. Ahora sabemos que hubo una caída literal y que también hubo una caída espiritual. También sabemos que hay un regreso al principio, hay un regreso al Edén en lo espiritual, y hay un regreso al Edén en lo literal también. ¿Perfecto? Y ese regreso es para aquellos que pertenecen ¿a dónde? Que pertenecen al lugar original. Entonces vemos que todo está regresando ¿a dónde? A el principio. Ahora nosotros sabemos que nosotros somos seres de la eternidad. Nosotros somos personas eternas que no tuvimos principio ni fin. Ahora la parte física nuestra sí tuvo un principio, nuestro cuerpo sí tuvo un principio. Entonces encontramos que los hijos de Dios están regresando a su lugar original. Ya sabemos que redimir lo que quiere decirle es regresarlo al lugar original. Por eso el Señor es quien, nuestro pariente redentor, o sea, la persona que nos regresa a nuestro lugar original. Sabemos que Él es el que hace eso, y entonces sabemos que con ese propósito es que el Señor viene en la primera vez y en la segunda vez. En la primera vez que viene paga el precio, y en la segunda vez hace el reclamo. Bueno, aquí en esta noche estaremos observando esta aseveración que hace el Señor, donde Él dice: pero en el principio no fue así. Entonces, hay muchas cosas que en lo literal y en lo espiritual no fueron como usted lo ve hoy en día en el mundo físico y en el mundo religioso. Fueron muy diferentes a como usted la ve en ambos campos en este siglo XX. Pero tenemos que regresar ¿a dónde? Al principio, para entonces ver y entender la hora en que estamos y cómo vivir en esta hora en que nosotros estamos. Ahora vamos a ir un momentito allá al principio en el mensaje titulado Divorcio y Casamiento, página 16 y página 17, y aquí nos dice de la siguiente manera, párrafo 71 en adelante, dice: Jesús, Él dijo esto, y esto nos recuerdan sus palabras, sabiendo lo que Él dijo. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La pregunta, la verdadera respuesta a la cual Jesús quiere que regresemos, es regresar al principio. Entonces eso será en Génesis, porque la palabra Génesis es el capítulo de la semilla para cada pregunta en la Biblia.
Y usted siempre tiene que regresar a la semilla para encontrar qué clase de semilla hay en el campo para ver lo que tu cosecha será. Ahora, ¿qué clase de semilla es cosechada? Génesis es el capítulo de la semilla. Regresemos al Génesis. Jesús nos introdujo a esa escritura en el principio. Ahora recuerden, allí es cuando el tiempo comenzó. Antes de eso era la eternidad. Ahora nuestra pregunta allí era, noten, si regresamos al principio, ahora no fallen en esto, y esta noche no fallen en esto, y esa es la razón por la cual deseo hablar despacio, para que así la gente afuera en las líneas, y que la grabación diga claramente. Si Jesús dijo regresen al principio, allí solamente, ahora fíjese, si Jesús dijo regresen al principio, allí solamente había un par de algo en la tierra. Un par. Había un Adán, una Eva. Ellos fueron unidos solamente por Dios. Una yegua y un caballo. Una cotorra y un cotorro, un macho. En el principio, según Él nos dijo que regresásemos allí, solamente había un par de cada cosa. ¿Ve usted? ¿Es eso cierto? Entonces nos enteramos que todo en el principio estaba corriendo en perfecto orden y armonía con Dios. Nada estaba escaso de abastecimiento. Todo en el cielo está aún en orden. Todas las estrellas, las galaxias, el sistema solar, todo está perfectamente en orden. Uno de ellos que se mueva interrumpe todo el programa. Ahora atiendan, ven ustedes, una interrupción daña todo el programa. Ahora, cuando los seres humanos estaban corriendo en continuidad con Dios, un hombre y una mujer, esta mujer pecó y arrojó todo el programa terrenal fuera de continuidad con Dios. Por lo tanto, una palabra añadida a este libro o una palabra quitada de él, echa a un cristiano fuera de continuidad con Dios. Echa a la iglesia fuera de continuidad con Dios. Echa a la familia fuera de continuidad con Dios. Cada creyente puede ser echado fuera por no aceptar cada palabra de Dios. Entonces fue la mujer la que causó la separación del amoroso hogar. No fue un querubín quien molestó a la tierra. No fue Adán el que echó el hogar fuera. No fue ninguna otra cosa que arrojó el hogar fuera y echó el asunto completo fuera de continuidad, sino una mujer, Eva. Y aquí está ese principio del cual Jesús habló, que fue quebrantado. Jesús dijo, en el principio Dios hizo un macho y una hembra, uno de cada clase. Y ahora cuando esta mujer, no la hembra del caballo, no la hembra del perro, sino la mujer, ella rompió la continuidad completa de la operación de Dios sobre la tierra y arrojó todo a muerte. La mujer, no el hombre, ella quebrantó el pacto. Ella lo quebrantó ¿por qué? Ella cruzó los límites de la palabra de Dios. Ahora, si ella quebrantó su pacto con su esposo, quebrantó su pacto con Dios. Entonces, por cuanto ella quebrantó el pacto con Dios, lo quebrantó con su esposo. Y cuando usted quebranta su promesa y su pacto con la palabra de Dios, eso es lo que causa tantos miembros ilegítimos de iglesia. Porque un grupo de hombres se reunió y dijeron, bueno, eso no quiere decir esto. Y arrojó a la organización completa fuera de continuidad con la palabra. Oh, no creemos eso. El doctor John dijo que no era así. Él dijo, toda palabra de hombre sea mentira y la mía verdadera. Eso fue lo que Dios dijo, ¿eh? Ahí quebranta la continuidad. O sea, ¿cuándo? Quebrantan la continuidad, ¿cuándo? Entonces le dan otro significado. Ahora vemos que la continuidad fue quebrantada, entonces la línea de vida fue rota. También la línea del tiempo fue rota. El pacto fue roto, todo fue destrozado. ¿Quién lo causó? Una mujer.
Eso fue lo que quebrantó el pacto. Ahora, si ustedes desean leer eso, lo pueden leer en Génesis 3. Ahora fue entonces cuando se estableció que el hombre gobernara sobre la mujer por la palabra de Dios. Ella ya no fue más coigual con él. Ella era coigual en la naturaleza. Ustedes saben, pero cuando ella quebrantó la palabra de Dios, Dios hizo al hombre que gobernara sobre ella. Génesis 3:16. Si ustedes desean apuntarlo, ella no fue más igual con el hombre. Ella fue una quebrantadora de la palabra de Dios. ¿No ven ustedes a ella, a la iglesia aquí abajo? Recuerde que Eva representa aquí a la iglesia. ¿No ven ustedes a ella, a la iglesia aquí abajo, la que quebranta la palabra de Dios, que la arroja completamente fuera de continuidad? Eso es lo que la iglesia ha hecho. Echó muerte espiritual sobre el asunto completo. Ahora ustedes entenderán el por qué yo recalco estas cosas como las hago, o como lo hago. Es la verdad, estos son hechos bíblicos. Ahora ustedes deben de entender que ese mensaje de divorcio y casamiento tiene un significado literal y tiene un significado espiritual también. Y todo depende desde qué ángulo usted esté mirando el cuadro. Si usted mira el cuadro desde un ángulo y trata de tomar las cosas que van a ser cumplidas o son cumplidas desde el ángulo literal y las trata de aplicar literalmente para el campo espiritual, usted fracasa y usted se encontrará en un enredo tan grande que podría estar pensando que estamos viviendo literalmente en el milenio o que estamos viviendo literalmente en la eternidad cuando todavía ni la gran tribulación ha destruido esta humanidad. Imagínense, viviendo en eternidad, podrían pensar mucho en lo literal, con tantos pecadores en la tierra, con tanto demonio en la tierra manifestándose, con la quinta dimensión manifiesta sobre la tierra, en el mundo. Eso no es, ni no será así en la eternidad, porque la eternidad no puede ser de esa manera. Ahora, todas estas cosas que en lo literal vemos y que están mal aquí en la tierra, esas son cosas que entraron cuando la pareja allá en el Edén cayó. Entonces, eso tiene que pasar. Tiene que haber un regreso a el original. Tiene que haber un regreso al principio y tiene que haber un regreso en lo espiritual y luego en lo literal también. Recordemos que regresamos espiritualmente primero a el Edén y después regresamos en lo literal. Ahora, tenemos que entender eso para entonces no fallar. Quizás cualquier persona puede tomar este mismo mensaje de divorcio y casamiento y si no sabe o si no es una persona ordenada por Dios para tomar ese mensaje y poder dar a conocer al pueblo de Dios lo que hay ahí encerrado en ese mensaje, lo que fue revelado ahí, se encontrará en tremendos problemas con Dios, con él mismo y con el pueblo. Por ejemplo, ahí tenemos que dice en un sitio, fíjese, yo les leí lo del principio. ¿Cómo era en el principio? En el principio era un macho y una hembra. Un macho y una hembra de cada animal, un macho y una hembra correspondiente a ese animal. Y en cuanto al hombre, también era de esa manera. Un macho, Adán, una hembra, Eva. Así fue en el principio. Pero después que fue roto la continuidad de allá del principio, entonces encontramos un gallo y un corral lleno de gallinas y un gallo. Encontramos en un cercado de rosas, podemos encontrar un toro y un sinnúmero de vacas, un caballo y un sinnúmero de yeguas, un David, y en cuanto al hombre, un David con 500 mujeres, un Salomón con 1000 mujeres. Sin embargo, él tenía ¿cuántas esposas? Una sola esposa. David tenía una sola esposa. Salomón tenía una sola esposa. ¿Ve usted? Pero esa esposa se componía de 500 miembros, la de David, y de 1000
la de Salomón, representando ¿a quién? A Cristo y su pueblo, que son muchos miembros. Pero ese era el tipo. Ahora usted no puede tomar los tipos para aplicarlo en lo literal, porque entonces, si toma el tipo de David, imagínese dónde va a llegar un hombre que toma eso para aplicarlo literalmente para su vida. Y si toma el tipo de Salomón para aplicarlo en su vida literalmente, y decir, bueno, ya no estamos en las edades de la iglesia, ya terminaron, y como terminó todo eso, pues entonces pues también terminó. Terminó el asunto de un hombre y una mujer, se pueden tener entonces unas cuantas. No, es al revés. Hemos entonces regresado al principio, y en el principio era ¿qué? Un gallo y una gallina, un buey y una vaca, un caballo y una yegua, un hombre y una mujer. Entonces, si uno malinterpreta la palabra de Dios, se encontrará, si la malinterpreta, se encontrará que puede tener 2 o 3 esposas, o 2 o 3 mujeres, como David, y era conforme al corazón de Dios. Pero nosotros no estamos en el tiempo de David ni en el tiempo de Salomón, nosotros no estamos en el tiempo de la ley, nosotros no estamos en el tiempo de descontinuidad, sino que nosotros estamos en el tiempo de continuidad con Dios. Entonces el tiempo en que se perdió la continuidad, pues se perdieron las cosas como eran en el original. Pero ahora al regresar a lo original, ¿qué pasa? Al regresar a lo original, entonces las cosas son como eran en el original. Ahora usted, ni ninguna persona puede tomar la palabra de Dios y tratar de establecer ciertas cosas. O decir, bueno, esto era así en las edades, pero ahora no puede ser así. Tiene que ser de esta manera o de esta otra manera. Bueno, lo primero es, ¿quién es usted? El único que puede decir cómo es que corresponden hacer las cosas en este tiempo, ¿quién? El Señor. Y no hará nada el Señor sin que antes revele su decreto a sus siervos, los profetas. Por lo tanto, si algo tenemos de más que no corresponde al tiempo en que nosotros entramos, porque hemos entrado de regreso al Edén, pues Dios también nos lo hará saber. Por lo tanto, ninguno de nosotros tenemos el derecho de decirle a Dios qué cosas debe quitar o qué cosas debe de establecer. Él es el que nos hace saber a nosotros las cosas como corresponden para este tiempo. Entonces, no es cosa del que quiere ni del que corre, sino que es asunto del Señor. Por eso es que en este tiempo el Señor no encomendaría su mensaje para esta edad de la palabra, que es la edad de la piedra angular, que es la dispensación del Hijo del Hombre. ¿Sabían ustedes eso? Esta es la dispensación del Hijo del Hombre. Así es que no es cualquier cosa. Así es que ustedes saben que si es la dispensación del Hijo del Hombre, pues el Hijo del Hombre estará ¿cómo? Estará manifiesto aquí, en esta dispensación de la piedra angular. Así es que, sabiendo eso, entonces podemos seguir adelante y darnos cuenta que siendo la dispensación del Hijo del Hombre, pues el Hijo del Hombre nos dará a conocer todas las cosas que corresponden para su dispensación, porque es la dispensación de Él, del Hijo del Hombre. Entonces, en la dispensación de la gracia, pues Dios tenía 7 mensajeros ahí para dar a conocer las cosas que correspondían para esa dispensación de la gracia y para cada edad de la iglesia. Pero para la dispensación del reino es el Hijo del Hombre el que se encarga él mismo de darnos a conocer las cosas como corresponden ser en este tiempo, y nosotros entonces vemos su mensaje, su palabra, y entonces es que podemos entonces movernos de la manera que debemos movernos en esta hora y hacer las cosas de la manera que debemos de hacerlas. Ahora fíjese, en el principio no fue así. Como se vio de la caída del hombre para adelante, eso fue de ahí para adelante cuando se perdió
la continuidad con Dios. Pero en el principio no era así. Aún los animales van de regreso, van a regresar al principio. No dice que allá en el arca entraban por pareja los animales. Bueno, vamos a dejarlo quieto. Entonces tenemos un tema bastante profundo, ya que tiene dos aspectos, el literal y el espiritual. Tiene dos aspectos, el literal y el espiritual, y los dos son pero que muy importantes. Ahora, el espiritual es el más difícil de todo para verlo, porque las cosas espirituales se les pasan por encima a la gente y la gente ni se dan cuenta, y lo que hacen es torcer las cosas espirituales y darle una interpretación carnal o literal, y ahí pierden el sentido de lo que Dios quiere darle a conocer al pueblo del Señor. Ahora fíjese, en el principio, pues no fue así. Ahora sabemos que estamos de regreso ¿a dónde? Estamos de regreso al Edén. Estamos de regreso allá al principio, por lo tanto entonces tenemos que ver estas cosas de una manera correcta para no fallar en cuanto a la palabra de Dios, porque sabemos que Adán y Eva estuvieron allá en el Edén, los literales, Adán y Eva literal, pero luego también encontramos al Adán y Eva espiritual, allá que estuvieron allá el día de Pentecostés. Allí fue donde apareció el cuerpo de la Eva espiritual. Allí estaba el cuerpo de la Eva espiritual. Aquel cuerpo de creyentes era el cuerpo de la Eva espiritual. Y vemos que el Adán espiritual pues tuvo que ser dormido, anestesiado, para poder sacar de su costado ¿a qué? A su compañera, a la Eva espiritual. Por eso en la cruz del Calvario, allí pues cuando fue anestesiado, cuando se durmió, vinieron allí los soldados para quebrarle los huesos de los pies para que se muriera rápido, y cuando llegaron encontraron que ya estaba dormido, ya estaba anestesiado, ya había partido, el espíritu había salido de él. Y entonces ¿qué pasó? Entonces metieron una lanza por su costado y de ahí salió agua y sangre. Entonces del costado del Señor ¿salió qué? Salió la Eva espiritual. Y entonces allá en el día de Pentecostés vemos el cuerpo de la Eva espiritual, lo vemos allí. Y el día de Pentecostés vemos que el espíritu que estaba en nuestro Adán espiritual entró a esa Eva espiritual y entró como primicia. Una porción. Eran las primicias. Así es que entró una porción a cada uno. De usted ¿qué era lo que Eva tenía? Una porción de Adán. Bueno, entonces esa Eva pues sabemos que cayó, pero sabemos que así como a la Eva literal le fue prometido una restauración, también a la Eva espiritual le fue prometida una restauración. Y entonces eso es nada menos que regresar a el Edén espiritual. Y entonces, estando ahí, entonces regresa ¿con quién? Pues con su esposa. Por eso es que él tiene que venir por segunda vez, para entonces regresar con ella al lugar que le corresponde, empezar, o sea, de regresar a el Edén, para entonces allí en el Edén entonces poder comenzar una nueva vida, y allí entonces poder procrear los hijos por la palabra. Fuera del Edén, todos los hijos que vinieron no por la palabra, sino que vinieron por las vías naturales. Así como en las edades de la iglesia, los hijos que vinieron no vinieron por la palabra en su plenitud, porque ninguno de los mensajeros para las edades de la iglesia, ninguno tuvo la palabra en su plenitud. Y cuando la palabra en su plenitud
se encarnó, estuvo encarnada en Elías. ¿Dónde estaba él? Tocando la puerta y fuera. Así es que no lo dejaron entrar. Bueno, entonces sabemos a través de la palabra que la Eva espiritual regresó, ¿dónde? Regresó a el Edén. Al regresar al Edén, entonces sabemos algo con relación a ese regreso, que es un regreso espiritual, del cual vamos a leer un poquito aquí. Dice, y así es como la iglesia que rehúsa ser preñada en la edad en la cual ahora estamos viviendo para parir hijos de esta edad. No somos luteranos, no somos wesleyanos, tampoco somos pentecostales, no somos de la séptima edad. Y hay que parir hijos de esta edad. ¿De qué edad? Si no es ni la edad luterana, ni wesleyana, ni pentecostal, de la edad eterna, de la edad de la piedra angular, de la edad de la palabra. Entonces, ve usted, entonces piensen esto, si paren, o sea, si son nacidos hijos de esta edad, y es una edad eterna, esos hijos son ¿qué? Hijos eternos, hijos perfectos, hijos que están en continuidad con Dios. Dice, tenemos que ser hijos de esta edad a través de la preñez de la palabra de Dios para parir un hijo en esta edad. ¿Para parir qué? Un hijo en esta edad. Un hijo, va a ser parido un hijo. El hijo simiente, o sea, el hijo palabra. Amén. Espero que entiendan. No podríamos estar preñados, no. Así que, ¿qué hizo él? La repudió en divorcio. ¿A quién? Pues a la Odisea. Y así repudió a todas las demás edades cada vez que se rehusaban entrar y parir hijos de la otra edad, o sea, de la edad que venía. Cuando los luteranos se organizaron y rehusaron parir hijos de santificación, pues Dios la repudió y entonces caminó hacia adelante. ¿Y qué hizo? Pues tomó un grupo, tomó una Eva, a la Eva, ¿ves? La Eva es la iglesia, pero caída, durante las edades estaba caída, y así como Adán tomó, luego de Eva estar caída, Adán tomó a Eva, ¿y qué pasó? Tuvo un hijo, el primer hijo, Abel, el cual fue perseguido y matado, pero luego tuvo a Set, ¿ves? Pero todavía estaba ¿qué? Estaba en la misma condición, por eso todos morían. Pero ese hijo que tuvo Set representaba acá un hijo que habría de nacer. Eso no vamos a tocarlo mucho. Ahora, vea usted, durante las edades de la iglesia, la Eva espiritual era una mujer, una iglesia caída. La primera edad de la iglesia, encontramos en las edades de la iglesia, en el libro de las edades, la edad de Éfeso dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Dejó qué? El amor de su Adán. Dejó el amor de la palabra y había tomado otro amor. Ahora vea, dice Dios a través del hermano Branham, aquí encontramos que la primera edad de la iglesia, la edad de Éfeso, y así, con todo y eso encontramos que el segundo Adán, encontramos que a través de los 7 mensajeros de la iglesia, tuvo hijos en cada una de las edades de la iglesia, pero no eran hijos perfectos. En el sentido de la palabra, no eran hijos que llegaron a la estatura de un hombre perfecto, porque solamente en los mensajeros había una porción de Dios, o una porción de la palabra de Dios. Entonces, el resto había un sinnúmero de cosas que no era palabra. Ahora encontramos que por esa causa los hijos que vinieron en las edades tuvieron que morir. Y nos dice la Escritura que ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pues nosotros somos ese grupo que vendrá a existencia no por una palabra pervertida o por una palabra
en la permisiva o por una porción de la palabra, sino que vendrá por la palabra en su plenitud. Entonces encontramos que ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Entonces, si alguien los va a perfeccionar a ellos, tiene que ser ¿qué? Un grupo perfecto para perfeccionar esos otros 7 hijos que Dios tuvo en esas 7 edades de la iglesia, pero que no fueron esos hijos perfectos, sino que eran hijos que vinieron, pero a través de la Eva caída, o sea, la iglesia caída. Pero después, al final de las edades, de entre todas las denominaciones, Dios saca unos de aquí, otros de allá, otros de allá. ¿Para qué? Para Él tener una novia con la cual Él se va a casar en su segunda venida. Porque Él vino en la primera para redimir, pero en la segunda Él viene para casarse. Entonces, viene para casarse en las bodas del Cordero. Entonces, mire aquí, Él prosiguió revelándole su palabra al cuerpo y vindicándola y diciéndole por sí mismo. Sus hijos empiezan a parecerse más a Él, porque está plenamente madurando, o ellos se convierten en hijos de la palabra, no hijos de la iglesia, hijos de la palabra. Y la novia será una amorosa damita de la palabra inadulterada, no tocada por la organización de cualquier hombre, cualquier teoría hecha por el hombre. Ella será puramente inadulterada, novia de la palabra. Amén y amén. Espero que capten eso, fuera en el aire. Ella será la preñada hija de Dios. ¿Ve usted? Por eso fue que la palabra tuvo que venir en carne humana en Elías, y entonces tomar una novia pura de la palabra y engendrarle un hijo. Eso era lo que la Eva espiritual que nació el día de Pentecostés, eso era lo que ella tenía que esperar. Ella tenía que esperar que la palabra regresase en carne humana en su segunda venida, conforme al orden de su segunda venida, para engendrarle un hijo. Entonces ese hijo que le engendraría sería un hijo perfecto, un hijo de la palabra. Y entonces ella o ese grupo de creyentes nunca habría muerto, porque era un hijo ¿qué? Un hijo eterno. Un hijo que nacía en el tiempo en que Eva estaba en continuidad con el plan de Dios, pero en descontinuidad con el plan de Dios todo el fruto. Entonces vino a ser ¿qué? Vino a ser heredero de muerte en lo natural, y tenían que morir, descansar. Y el diablo, pues usted sabe, el diablo creía que estaba haciendo gran cosa. ¡Oh, han creído! Y tú le dijiste que tenían vida eterna, y fíjate, yo los mando para la sepultura. Así es que no son eternos. Pero en lo espiritual sí. Los hijos de Dios en las edades son eternos. Pero en lo físico, en lo natural, en lo literal, tenían que esperarla, ¿qué? Esperar hasta que llegara un grupo que viniera por la palabra y no por, ¿qué? Y no por intelecto humano. Un grupo que naciera por la palabra genuina, y entonces ese grupo sería el grupo que tendría la promesa que dijo San Pablo en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, que dijo: ciertamente todos no dormiremos. Entonces ese grupito que no dormirá, que no morirá, es el grupito que nace en el tiempo de la restauración. ¿Que nace a quién? Que le nace a la Eva espiritual. Entonces, ¿dónde nace? Nace en el huerto del Edén. Y nace en el huerto del Edén cuando las cosas han sido arregladas, y cuando la novia espiritual y el novio se casan y regresan al Edén. Entonces ahí es que le das un hijo, en el Edén, estando ahí en el huerto del Edén. Entonces ese es el hijo que tiene promesa de no muerte, ni espiritual ni física. Ahora yo no puedo prometerle a usted que usted no morirá en lo literal. Es un asunto de Dios, que es el que hace la elección. Si usted ha sido elegido para no ver muerte literal, mire, aunque pase lo que pase, usted no morirá. Pero si usted no ha sido predestinado para
ser de ese grupito que no verá muerte literal, sino que será transformado. Si no ha sido predestinado para ser parte de ese grupito, pues usted se va a morir, aunque sea resbalando en una cáscara de guineo. Así es que no hay problema en eso, no se preocupe. Si vive o si muere, no se preocupe. Si muere, pues está salvo. Si vive, si muere, está salvo y será resucitado. Si vive, pues será transformado. ¿Ve que no hay ningún problema? Ahora nosotros apreciamos la palabra de Dios y sabemos lo que significa predestinación. Y al saber lo que significa predestinación, sabemos que no podemos añadir a nuestra estatura ni un codo. Así es que, si ha sido predestinado por Dios para ser de ese grupito que no morirá, mira, aunque usted quisiera no ser de él, con todo y eso usted lo es. Aunque usted no quisiera ser un hijo de Dios, siempre lo será. Aunque usted no quisiera ser primicia, siempre lo será. Aunque usted no quisiera, pues ser de los que de los que serán transformados, pues usted es uno de ellos. ¿Ve? Porque Dios fue el que predestinó lo que serían los escogidos que estarían vivos en el tiempo de la transformación. Ahora bien, ya vimos esto, vimos que en el principio pues no fue así. ¿Cómo no fue? Pues no fue así de esa manera que vemos en lo natural acá en el mundo, sino que fue de otra manera. Y nosotros en lo espiritual vemos también que en lo espiritual en el principio no fue como fue en las edades. Entienda usted bien eso. Por eso es que cuando se regresa al principio, en todo solo de las edades cambia. Entonces, por ejemplo, cualquier persona puede decir, pero así no fue que estableció San Pablo, así no fue que practicó Irenio, así no fue que practicó Lutero, Wesley, así no fue en las edades de la iglesia. ¿Ve? Así no era. Entonces encontramos que en las edades de la iglesia, en esos tiempos, pues, el nombre de Dios que se usaba era ¿cuál? El nombre de redención. Y se bautizaba en aguas literales en el nombre de Dios para redención. Se adoraba a Dios con el nombre de redención. Se usaba el nombre de redención. Pero en el principio no fue así. ¿Ve usted? Busque usted hablarlo en el principio, a ver quién se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo en agua. ¿Ve usted? Así es que si en el principio no fue así, pues todas las cosas van de regreso ¿a dónde? Al principio. Entonces, si van de regreso al principio, entonces, bueno, cualquiera puede venir en este tiempo como le vinieron al Señor. Bueno, es lícito hacer esto, hacer lo otro, hacer lo otro. ¿Dónde lo llevó el Señor? Para el principio. Ellos vinieron al Señor ¿para qué? Para tentarle. Aquí está, pero mira, Moisés, aquí está escrito. El que dio la ley, o a través de quien Dios le dio la ley, a través de un profeta, aquí está lo que dijo. Entonces, cuando el Señor le dice, pero en el principio no fue así, en el principio era varón y hembra los hizo Dios. Un hombre y una mujer. Entonces, vienen a donde el Señor de nuevo con la misma palabra y le dicen, ¿y por qué entonces Moisés permitió? Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y creyeron que tenían la otra, tenían la palabra de un profeta mayor y que era el mensajero para esa dispensación. Entonces fue donde Dios se veló en ese profeta, y cuando bajó del monte con el rostro resplandeciente, Dios estaba velado ahí en carne humana para traer la palabra, y él era la palabra mientras la palabra estuvo siendo dada. ¿Ve? Entonces él era Dios velado en carne allí mientras estuvo trayendo la palabra. Ahora encontramos que, fíjese, le vinieron con qué, con palabra de profeta mayor, con la palabra del mensajero en el cual Dios estaba en carne en la porción alta que estaba en él, una porción bien alta.
Entonces, le vinieron con eso y como no reconocían al Señor como Dios hecho carne, pues imagínense. Entonces, aparentemente para ellos, pues le están viniendo con algo más grande de lo que un hombre como aquel podría decir. Bueno, aquí se la tenemos ganas. ¿Y por qué, Moisés? Es muchas de las cosas que muchas personas pueden hacer. ¿Y por qué? ¿Y por qué San Pablo dijo? ¿Y por qué Elías dijo? Para las edades de la iglesia, Pablo dijo muchas cosas. Y Elías restauró todo lo que Pablo dijo para las edades de la iglesia. Se las trajo de nuevo para poder entonces de ahí pasarlos a algo eterno. Pero lo echaron fuera. Y si lo echaron fuera y no quisieron recibirle cuando estaba, ¿para qué ahora van a tratar de usar eso? ¿Para qué? Para tratar de contradecir las cosas que corresponden para esta tercera dispensación. Bueno, el bautismo puede cualquiera tomarlo de ahí de la Biblia y buscar lo que San Pablo hizo y lo que los apóstoles hicieron y después decir, y aquí también Elías lo dijo. Pero en el principio no fue así. ¿Eso es todo? Entonces, encontramos que hay un bautismo para este tiempo, siempre lo hay. Pero no es un bautismo en tipo, sino es un bautismo real, en el cual realmente hay algo que el pueblo necesita. Es el bautismo en las aguas de la palabra. Entonces, ese bautismo en las aguas de la palabra es el que realmente el pueblo necesita para poder llegar a donde haya que llegar. De otra manera, entonces encontraremos que la gente no llegarán a ningún lugar. Déjeme ver por aquí si le puedo conseguir algo. Aquí en la Revelación capítulo 3, Revelación capítulo 3, libro, página 39 en adelante, 39 en adelante. Aquí hay algo que realmente usted necesita ver para entonces poder captar ahora el bautismo, poderlo ver, poderlo captar, y entonces, página 39, Revelación capítulo 4, parte 3, página 39, 40 y 41, en esas páginas que le voy a leer algo. Parte 3. Ahí dice, párrafo 197, dice, ¿cómo venimos? Tenemos que venir, la iglesia gentil, a esta palabra, mar de vidrio, agua de la palabra. ¿Es eso correcto? Reconocer la palabra en la manera que está escrito. Entonces el sacrificio es recibido y lleno con el Espíritu Santo desde el lado interior, terminando a través de la luz de esa edad. Entonces, déjeme bajarlo un poquito más por aquí. A la página 41, dice, párrafo 202, dice, ahora noten, solo por un minuto, piensen, lavado por la misma palabra, porque es el mismo altar, es el mismo mar de vidrio y la misma palabra. Entonces, más abajo, déjeme ver si consigo más abajo por aquí, fíjese lo que representa el mar de vidrio y para qué es. Ahora la página 42, yo creo que esto lo tendríamos que leer un poquito aquí, seguir a lo último de la 41, dice, y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, eso es, después que Moisés había cruzado, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién es el Cordero? El Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, tú, Rey de los santos. ¿Ve lo que ellos le reconocieron ser? No ninguna tercera persona en una Trinidad, sino
el Señor Dios Todopoderoso, el Rey de los santos. Escuchen, ¿están listos? Verso 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor? En mayúscula, Señor Elohim. Y glorificará. ¿Quién es el que resta que no te temerá y glorificará tu nombre? Fueron lavados por las mismas aguas en que ustedes están siendo lavados por ahora, escuchando la palabra y la fe y poder de Jesucristo, siendo el Todopoderoso. Es la entera revelación en el principio. ¿Cómo? En el principio. La cosa entera está envuelta en la revelación de quién es Jesucristo, Dios hecho carne entre nosotros. Y en esas aguas de la palabra, ese mal de vidrio, es que somos lavados nosotros, y es que son lavados también el grupo de las vírgenes fatuas. En las aguas de la palabra, el mal de vidrio, y entonces vemos que ellos le reconocen ser ¿qué? Elohim. Le reconocen ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le reconocen ser de esa manera con el mensaje de Moisés. Entonces las mismas aguas que somos lavados nosotros, las aguas de la palabra, ahí son lavadas las vírgenes fatuas. Perdón, son lavadas las vírgenes fatuas también ahí. Ahora, ¿pensó usted en alguna ocasión que ese mar de vidrio representaba las aguas de la palabra? Yo no pensé en ninguna ocasión una cosa como esa, pero así es. De esa manera es. Tampoco usted pensó que las fatuas iban a recibir este mensaje de la manera que está ahí, pero lo van a recibir, van a ser lavados en las mismas aguas. Así es que lo único que pasa es que nosotros nos iremos y ellas quedarán para pagar por la incredulidad que tuvieron cuando Elías estaba aquí. Después, cuando venga Moisés, que se van a dar cuenta de la situación, y es que ellos van a entrar. Bueno, vamos a seguir adelante. Encontramos entonces que ellos le reconocieron como era en el principio. Ellos le reconocieron de la manera correcta. Entonces, fíjese que es tiempo entonces de regresar ¿a dónde? Al principio, a el original, a la posición original del principio. Entonces, ¿qué es lo que nos regresa al principio? ¿Qué es lo que nos hace llegar al principio? ¿Qué es lo que nos coloca en el principio? Y entonces recibimos todas las cosas del principio. ¿Qué es lo que regresa todo al principio? Vean ustedes por dónde vamos. ¿Qué es? Bueno, eso está en Levítico 25, párrafo del 8 en adelante. Fíjese, con la edad de Lutero no regresamos al principio. Con la edad de Wesley tampoco regresamos al principio. Con la edad pentecostal no regresamos al principio. Entonces, vea usted, con cada fiesta de las 7 edades de la iglesia representan 7 fiestas. 7 fiestas que eran celebradas allá en el Antiguo Testamento. Pero con ninguna de las fiestas esas en las edades de la iglesia, con ninguno de los mensajes de las edades de la iglesia, con ninguno regresamos al principio, sino que es después de las edades de la iglesia el tiempo de regresar al principio. Ahora vamos a ir ahí. Levítico 25, página 8 en adelante, dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los 7 días de la semana de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificarás el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia.
El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo de la tierra, no sembraréis ni segaréis ni segaréis lo que naciere de suyo de la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis, en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Ahora encontramos que en el año del jubileo era el tiempo más grande allá en la fiesta literal del pueblo de Israel, era el tiempo más grande para los hebreos. Encontramos que en el año del jubileo, en ese tiempo, pues era el tiempo en que todas las cosas regresaban ¿a dónde? A su dueño original. Y todo regresaba a lo original. Por lo tanto era un tiempo grande, era un tiempo glorioso, en el cual se proclamaba la libertad y en el cual era un tiempo en que se convocaba una santa convocación. Déjeme ver por aquí si encuentro algo en el mensaje titulado El futuro hogar de la novia, página 33, 32 y 33 dice, párrafo 177 en adelante dice, noten también estaba sobre este octavo día, último día, la fiesta de los tabernáculos. Noten, después de eso, después del último día de la fiesta, después de la última edad de la iglesia, que después del último día de la fiesta ¿cuál es el último día de la fiesta? El séptimo día, el sábado, que es el día de la edad pentecostal. Después del último día de la fiesta, después de todos los últimos 7 días sobre la tierra, después del milenio viene esta santa convocación. Ahora recuerde que estamos mirando dos aspectos, el literal y el físico. Recuerden, esto es la fiesta de los tabernáculos, lugares de recogimiento. Amén. Estamos en el milenio. La Biblia dice, edificarán casas, las habitarán, pero en la nueva tierra Él ya se ha ido y preparó el lugar. Pero está construido. Nosotros no tenemos nada que ver con la construcción de ella. Amén. Eternal. Oh, yo verdaderamente amo esa palabra. Vaya, una santa convocación el octavo día, de lo cual solamente hay 7 días. Entonces en el octavo día, lo cual regresa nuevamente al primer día. ¿Ves? Regresa al primer día. Si el octavo día si el octavo día es una santa convocación, noten, los 7 días solamente tienen que ver con la vieja creación, tiempo mundial. 7 días, o el día 7, ese es el milenio, el día de reposo. Según Dios trabajó 6 días, reposó en el séptimo. La iglesia trabaja 6 días y reposa el séptimo. Pero usted aún está en el elemento de tiempo, no estoy hablando de lo eterno. Pero ustedes ven, no hay tal cosa como 8 días. Regresas nuevamente al primer día. Entonces, ¿a dónde regresa? Al principio. Y si regresa al principio, en el principio, pues no fue así como fue en las edades de la iglesia. El Shabbat habla de la vieja ley, la cual la habría de pasar, guardar el sábado, lo cual pasó. O ya he dicho, un cambio, o cambió a otro. No pasó, solo cambió de una antigua ley del guardar cierto día de la semana. Isaías 19, entonces, o 28, 19 dice, porque mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí, un poquito allá, guarda lo que es bueno, porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablaré a este pueblo, y aquí está el reposo. Vea, usted entra en la vida, no guardando un día o una sombra, no guardando un día o una sombra. Pablo dijo allá en el capítulo 4 de Hebreos, guardáis los días y las sombras y cosas como esas. Estoy temeroso de vuestra experiencia. Vea,
Nosotros no pasamos a otros ciertos días y disposiciones. Usted pasa de muerte a vida eterna, no días y tiempos, pasa a la eternidad. Esa es la santa convocación, mejor dicho, convocación. ¿Qué es los 7 días? Lo cual pasa, o he dicho, cambiará hacia otra. 8 días tiene que ver con nueva creación. ¿Ven? No la vieja creación. 8 días es nueva creación, porque fue en el 8º día que nuestra santidad, no considerando los sábados del todo, o la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de esto, la fiesta de Pentecostés, no considerando la fiesta de Pentecostés, en el 8º día Jesús se levantó de los muertos para nuestra justificación. Después del 7º sábado, o 7 días, las 7 edades de la iglesia, Jesús se levantó de los muertos. ¿Ve usted? 8º día, lo cual es una santa convocación, ¿ven? Lo cual es el primer día, ¿ven? Usted, de hecho, pasó a lo largo del tiempo y cayó en la eternidad nuevamente, no guardando días y guardar sábados y lunas nuevas y cosas como esas, más han pasado, cambió su forma, no aniquilando, gloria, más pasó de muerte a vida eterna, lo que la Biblia nos enseña, pasó de una a otra. Muy bien, pasó, el antiguo Sabbat pasó, Jesús se levantó en el 8º día. Aquel fue un día solemne, santo, y no era un día, porque día, un tiempo de hecho acabó. Pasó a la eternidad, volvimos directo al primer día de nuevo, para que era el domingo. Después que pasó el sábado. Ahora recuerden que los días terminan por las tardes. El domingo comenzó por la tarde. En la tarde del sábado, o sea, en la tarde, terminando el sábado terminaba por ahí a las 6 de la tarde, a la caída del sol, y ahí mismo por la tarde comenzaba el domingo. Y el Señor se levantó el domingo de resurrección, que ahora pues ya eso es asunto allá, que no vamos a entrar en ello, pero Él se levantó domingo, el primer día de la semana, y así también entonces en lo espiritual, el Señor se levantaría después del 7º día, después de la 7ª edad de la iglesia, Él se levantaría. Y después de la 7ª edad de la iglesia, ¿qué es lo que hay? El 8º día, que es el día eterno, que es el día de la edad de la palabra, que es el día de la santa convocación, que es el día del año del jubileo. El año, no el día de Pentecostés, sino el año de Pentecostés. Siendo el año de Pentecostés, entonces, ¿qué? Entonces el tiempo en que todo regresa al principio. Era el año de Pentecostés, que vemos aquí, el año 50, que vimos ahí en el libro de Levíticos, era el tiempo en que todo regresaba a su dueño original, todo regresaba al principio, todo regresaba a lo original. Por ejemplo, si alguna persona había empobrecido y había vendido su propiedad, bueno, esa propiedad la podían tener todo el tiempo, pero el año del jubileo, automáticamente regresaba a las manos del dueño original, sin pagar nada. Encontramos también que eso era así en el año del jubileo. ¿Ves? Encontramos que por algún problema le habían quitado la propiedad a alguien. En el año del jubileo quedaba libre. ¿Ves? Aún los esclavos, los siervos y las siervas, ¿ves? Los siervos y las siervas eran libres y podían oír, ¿qué? La trompeta del año del jubileo. ¿Usted que el año del jubileo tenía una trompeta? Entonces, allá en lo espiritual, aquellas 7 fiestas representaban las 7 edades de la iglesia. Y el año del jubileo representaba, ¿qué? Representaba la edad de la piedra angular. ¿Representaba qué? El año del jubileo espiritual de los hijos de Dios. O sea, ¿qué? La edad de la palabra. Donde, fíjese, en la edad de la iglesia tocaban las
la trompeta, el mensajero de cada edad tenía la trompeta para tocarla. ¿Ve usted? Pero en la edad de la piedra angular encontramos que la trompeta es tocada también, y que esa es la trompeta no de la fiesta pentecostal, ni tampoco es la trompeta de la fiesta luterana o de la fiesta wesleyana. La de la fiesta wesleyana la tuvo Wesley, la de la fiesta la de la fiesta luterana la tuvo Lutero, y así por el estilo. Ahora recuerde una cosita: la trompeta de la edad pentecostal, la trompeta de la séptima fiesta, la tuvo Elías. Pero vemos que en la séptima trompeta, ahí mismo en la séptima trompeta, es tocada la trompeta de Dios. ¿Ve usted? Y en la séptima trompeta es tocada entonces, ¿qué? La trompeta de Dios. En palabras más sencillas, que está tocando la trompeta a la edad pentecostal y terminó de tocarle la trompeta a ellos. Y después, ¿qué pasa? Sigue hacia adelante y toca la trompeta de la edad de la piedra angular. Pero ¿qué pasa? Es el único tiempo en que dos fiestas están una pegada a la otra. Que no hay como en las edades de la iglesia, pues en las edades de la iglesia, pues empezaba una edad, terminaba y el mensajero se iba, y después de años y años venía el otro mensajero para entonces tocar la trompeta de la otra edad. ¿Sí? Así también eran las fiestas literales de allá, pues se tocaba la trompeta en la primera fiesta, todo el mundo lo oía, celebraban esa fiesta y después cada cual se iba para su sitio, y pasaban 6 años para poder volver a oír una trompeta anunciándole una fiesta. ¿Qué fiesta era la que anunciaba? Pues la que correspondía para ese tiempo, así hasta que pasaban 7 fiestas. Entonces, durante el tiempo de la séptima fiesta, pues en ese año oían la trompeta de esa última fiesta, la séptima fiesta. Pero ¿qué pasaba? En ese año la oían y seguidamente de terminarle esa fiesta última, comenzaba ¿qué? A sonar la trompeta del año del jubileo. O sea, dos cosas, dos fiestas gloriosas, una detrás de la otra. Una la fiesta de los tabernáculos y la otra ¿qué? La santa convocación. Entonces, ese año del jubileo era efectuado al terminar entonces ¿qué? Al terminar la fiesta de los tabernáculos. Entonces encontramos que al finalizar el día grande de la fiesta, entonces el Señor allá dijo: el que tenga sed, y alguno tiene sed, venga y beba. Encontramos que al finalizar la séptima fiesta, la edad de la Odisea, el día grande de la fiesta, entonces el Señor allá fue en su primera venida. Entonces acá al terminar el día grande de la fiesta de la séptima edad, entonces el Señor se pone ¿cómo? ¿Cómo se puso allá? Se puso en pie y clamó. ¿Ve usted? Entonces acá al finalizar la séptima edad de la iglesia, ahí finalizando, se pone en pie el Señor conforme al orden de su venida y comienza a llamar. Comienza entonces a llamar a los que tienen sed, para entonces Él darles de tomar. Entonces, ve usted que eso allá en los sellos también, Dios a través del hermano Branham nos habla la misma cosa que ocurre en este tiempo, al terminar la edad de la Odisea. Ahí al terminar, entonces que es efectuado eso de nuevo. Ahora vea usted la hora en que estamos viviendo. Ve usted que cuando Elías terminó de tocar la séptima trompeta, cuando entonces ahí mismo siguió adelante y tocó la trompeta del año del jubileo, siguió tocándola. Eso lo dice él. Él siguió tocando la fiesta del año del jubileo. Por eso es que muchas personas se confunden, porque no saben diferenciar cuando él está tocándole
la trompeta para la edad pentecostal, la que corresponde para la edad pentecostal, y cuando está tocando la trompeta del año del jubileo. ¿Ve? Entonces, porque es que en la séptima trompeta, entonces ahí sonará, ¿qué? La trompeta de Dios. Entonces, solamente él entendió la trompeta del año del jubileo que él tocó. ¿Ve? Los demás creían que estaba tocando la trompeta del pentecostalismo, y hasta el momento muchos creen de la misma manera, pero no se dieron cuenta que él tocó dos fiestas. ¿Ve por qué? Porque era que no había tiempo. Tocó en dos fiestas. Pero ¿qué pasa? Míralo aquí, él dice que tiene esa trompeta. Vamos a buscar por aquí. Dice, noten ahora en conclusión el misterio como el séptimo ángel. Estos dos testigos estarían debajo de esa séptima trompeta, justo antes de la sexta trompeta, justo antes de la séptima trompeta allá. Ahora recuerden, y les dije que yo devolvería esta gran trompeta. Adiós. La tocó y después dice que la va a devolver. Bueno, él dijo, ¿qué haría él aquí en Isaías? Él dijo que la gran trompeta tocaría. La gran trompeta. No trompetas ahora, no las trompetas de las edades, la gran trompeta, y que ustedes saben que es la trompeta del año del jubileo. No trompeta, fiesta de las trompetas, sigue diciendo, sino que debajo de la gran trompeta, la venida del Señor para anunciar a José viniendo. ¿Ven? Todas naciones se reunirán en Jerusalén. Amén. Entonces sigue más abajo y sigue diciendo, y en Isaías 27, 12 y 13 es donde él toca esa trompeta, y todas las naciones reconocerán que Israel está en su patria, Dios con ella. Entonces la novia vendrá para estar con el novio, y el novio con la novia. Y entonces el gran milenio, después que el mundo entero sea destruido por poder atómico, y habrá nuevos cielos y un nuevo mundo, vivirán para siempre. Miren, justamente debajo de, ahora noten el ministerio de Moisés y Elías. Ahora todos lo entienden, déjenme decirlo otra vez. El ministerio de Moisés y Elías, entre la sexta y la séptima trompeta, serán dos profetas. Israel siempre creía a sus profetas. Ahora mire un poquito más abajo, aquí dice, oh vaya, Moisés y Elías tienen que llamar. El jubileo de Pentecostés todavía está pasando, o había hasta esta hora. Ahora la fiesta de las trompetas tiene que ser conocida, y está aquí en Malaquías 4, no está relacionado, y está aquí en Malaquías 4 no está relacionado con esa allí, de ningún modo. Noten, mire aquí, el ministerio será Moisés y Elías cambiando y llamando a Israel de la tradición judía. Escuchen, de las tradiciones judías en las que habían estado confundidos, siendo profetas, ellos le creerán, llamándolos a la fiesta de la expiación, Cristo, dejándolos que reconozcan a Cristo. Ellos dirán, Él viene, Él estará aquí, los judíos estarán reuniéndose, cosas así, y entonces cuando Él venga, dirá, aquí estoy. ¿Ven? Y entonces sigue narrando algunas cositas. Ahí ahora, ¿dónde recibiste esas cicatrices? En casa de mis amigos. Ahora lo mismo como esos dos profetas hicieron. Recuerden que la novia gentílica ha de tener un profeta llamado Elías, que ha de ser de llamarlos fuera de sus tradiciones, la novia, lo mismo que estos profetas llaman a los judíos fuera del judaísmo a Cristo, a la expiación, o la expiación. Y los gentiles ya conocen a la expiación, pero ha de llamar a la novia otra vez a la expiación original, donde estos 50 sábados, o esos 7 sábados de los cuales ellos se han alejado,
los llaman otra vez al tiempo del fin. Los 7, escuchen, todos los 7 mensajeros de las iglesias, los 7 mensajeros de las 7 trompetas son profetas. Ahora, eso es la verdad. Déjeme buscarla ahora a otro sitio. Esto fue la página 46, 47 y 48 del mensaje titulado Ya salido el sol. Ahora quiero leerle por aquí, página 458 del libro de los Hechos y 459. Nos dice: entonces entre el sexto y séptimo sello, cuando él llama a esta gente, los cuales fueron mencionados por Jesucristo en Mateo 24:21, cuando la trompeta suena, será la trompeta de los 2 testigos de la edad de la gracia para los judíos. ¿Cómo? La trompeta de los 2 testigos de la edad de la gracia para los judíos. ¿Dónde será que esa trompeta es sonada primero? Pues entre gentiles. Será la trompeta de los 2 testigos de la edad de la gracia para los judíos. Suena una trompeta. Ahora veámoslo más claro acá en Mateo 24:21. Y enviará sus ángeles, no es solamente uno, sino 2, con gran voz de trompeta. ¿Qué es? Cuando Dios habla, se oye el sonido de trompeta. Siempre ha sido así la voz de Dios, llamando a la batalla. Dios está hablando. Estos 2 ángeles vienen con el sonido de la trompeta, y noten bien, pero en los días de la voz del séptimo ángel suena la trompeta. En los días de la voz del primer ángel sonó la trompeta, en los días de la voz del segundo ángel sonó una trompeta, y así fue cuando él mandó a cada uno. Pero cuando fueron anunciados los sellos, estaban todos juntos en una gran escena divina para llamar un grupo de gente, y hubo el sonido de una sola trompeta, y fueron abiertos 7 sellos. Él está reuniendo sus judíos escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Como hemos visto, él habló de los 6 sellos, pero no dijo nada del séptimo sello. Mateo 24:22, vemos que Jesús entra a hablar en parábolas relacionadas al tiempo del llamamiento de los judíos escogidos. Ahora, hemos visto entonces que la trompeta del año del jubileo la tocan ¿quiénes? Moisés y Elías. Vemos que el orden de la venida del Señor es con Moisés y Elías. Elías primero y Moisés después. Entonces vemos que Elías, luego de terminar su trabajo en la séptima edad, luego de terminar de darle el mensaje que tenía que darle para la séptima edad, y que lo rechazaron y que no pudieron verlo, luego entonces él toca ¿qué? La trompeta del año del jubileo. Entonces encontramos que solamente Elías no es el que la va a tocar, sino que la toca Elías primero y Moisés después. La misma trompeta, por eso él dice, tengo que pasarle esta trompeta a otro. ¿Qué trompeta? La gran trompeta. Pero ¿qué pasa? Muchos han querido ser mensajeros. Bueno, y no saben ni en la edad en que estamos viviendo. ¿Y qué ha pasado? Han tomado la trompeta de manos de Elías, pero se han equivocado y han tomado la trompeta de la séptima edad en vez de tomar la trompeta del año de jubileo. ¿Sí? Están tocando la trompeta que Elías tocó, pero están tocando ¿qué? La que tocó para la séptima edad. ¿Sí? No, pero Elías dijo así. ¿Y qué produce tocar la trompeta del mensaje correspondiente para la edad de la Odisea, del mensaje de la restauración de los dones? ¿Qué produce eso? Pentecostalismo. No, tocando la trompeta de Elías, pero ¿cuál? Porque él tocó la de la séptima edad y tocó también la del año del jubileo. Entonces la séptima, tocando la séptima, entonces vino también a hacer ¿qué? La octava, porque ahí mismo, en el mismo mensaje siguió de largo, no se paró. Pero él dice que hubo un cambio. O sea, que encontramos que cuando
Fíjense, mientras el Señor estuvo en él, obrando y manifestándose como sumo sacerdote, encontramos que estaba tocando ¿qué? La trompeta para la séptima edad, el mensaje de la edad pentecostal, y hablándoles y tocándoles lo relacionado al mensaje de restauración de los dones, y todo lo que correspondía al orden para tener ahí. Pero luego encontramos que cuando de momento se cambió el Señor en él, en ese asiento, en ese trono, en ese velo de carne, cuando el Señor se cambió de sacerdote a rey, a juez, cuando se cambió de cordero a león, y ahí para adelante, pues, ya estaba ¿qué? Estaba rugiendo, estaba tocando ¿qué? La trompeta del año del jubileo. Y entonces encontramos que él dijo, la tengo que pasar la otra. Y encontramos en toda la palabra de Dios que la trompeta del año del jubileo la tocan ¿qué? Dos profetas. Conforme a la palabra, la tocan Moisés y Elías. Elías primero y después Moisés y Elías. Bueno, encontramos entonces que así es, pero nadie se dio cuenta, ni nosotros mismos. No nos dimos cuenta del mensaje que estaba trayendo, que era el mensaje del año del jubileo. ¿Ve? Ahora, en este tiempo, es que nos hemos estado dando cuenta de que en el mensaje que trajo Elías, habían dos mensajes. Uno para pentecostales y otro para los de la edad de la palabra. Bueno, ¿con cuál de ellos se queda uno? ¿Ve usted? Ahora nosotros tomamos todo lo que dijo y todo lo que fue dicho para las edades, pero entonces cuando lo traemos acá, vemos que aquellas cosas son tipos y sombras y figuras de las cosas que habrían acá. ¿Ves? No vamos a pelear. Lo dijo Elías, está bien. Está correcto. Igual que cuando le vinieron al Señor. Bueno, se le puede dar carta de divorcio a la mujer por cualquier causa. El Señor le dijo, ¿cómo? En el principio, ¿cómo le dice aquí? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué ustedes están con eso de cartas de divorcio? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, fíjese, vamos a meter una cosita aquí bien que le va a ayudar a ustedes, a los jóvenes y también a los mayores. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En preguntas y respuestas no recuerdo el número. Dice el hermano Branham, o Dios a través del hermano Branham, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Él dice, eso es cuando un joven y una joven se conocen y entonces ponen su amistad, porque piensan, piensan formar un hogar y han pensado en casamiento, entonces ponen delante del Señor esa amistad para que es conforme al plan de Dios, porque Dios ha predestinado para cada hijo de Dios una compañera. En el principio, Dios lo hizo varón y hembra. ¿Ve usted? Entonces, Dios ha predestinado una compañera para cada hijo de Dios. Pero cada hijo de Dios, para conseguir la compañera que Dios ha predestinado, tiene que realmente ir donde Él y poner su caso en las manos del Señor, y que realmente haya la persona llegado a una edad y a una etapa en que realmente necesita una compañera. Como predicaba nuestro hermano Adalberto en unos días pasados, que hay personas que realmente no necesitan una compañera. Eso es cuando se llega a una etapa en la vida de la persona que realmente necesita una compañera. Mientras tanto, permanece solo. Ahora encontramos que Dios nos dice a través de Elías que
cuando reciben de parte de Dios la confirmación y la dirección y el entendimiento de que esa es la compañera que Dios predestinó para él, entonces esos muchachos luego se casan y esos han sido juntados por el Señor. Él dice, no es lo que un ministro juntó, eso no es lo que un juez juntó, eso es lo que Dios juntó. Y entonces lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces podemos ver que usted, joven, puede conseguir la compañera que Dios predestinó para usted, pero tiene que poner el caso en las manos del Señor. Si usted por su cuenta, por la apariencia física, la busca, entonces eso nunca será lo que Dios juntó. Eso será lo que Adalberto, lo que el hermano Candelario juntó ahí por la palabra, por el evangelio, pero sin uno saber si esa es la compañera que Dios predestinó para ese muchacho. Pero como se quieren casar, pues ¿qué uno va a hacer? Entonces, hijos de Dios pueden llevar a cabo matrimonio en la perfecta voluntad con la compañera perfecta predestinada por Dios, o en la permisiva con una compañera en la permisiva, que después cuando estemos allá, pues no va a ser esa la compañera que tengamos allá. ¿No es eso lo que Dios dice a través de Elías? Que si acá escogimos la compañera que no era, allá vamos a tener la que es correcta, pero que no nos preocupemos por eso. Imagínense, después que usted escogió para estar aquí con ella todo el tiempo que está aquí. No puede decirle, Señor, yo quiero ahora la que tú tenías para mí. ¿Qué dice el Señor por Elías? Cuando estés allá, la tendrás. Aquí entonces te quedas con la que tú elegiste. Que usted no trate de romper entonces las cosas aquí. Búsquele la vuelta entonces a el escogimiento que usted hizo. Porque siempre habrá problemas, habrá luchas. Pero cuando es la que Dios escogió, cuando es lo que Dios juntó, mire, no hay problemas que los separen. ¿Usted quiere la prueba de eso? ¿La quiere? ¿Cree usted que Dios juntó a Adán y Eva? ¿Hubieron problemas? ¿Se separaron? ¿Se divorciaron? No hay carta de divorcio ahí. ¿De usted? ¿Por qué? Porque así era en el principio, no había carta de divorcio. Porque eso fue lo que Dios juntó. Bueno, entonces, aquellos fariseos, tentándole, entonces le vienen con la palabra y le dicen, ¿y por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarlo? Y el Señor le dice, ellos creían que le habían ganado el debate al Señor, y después delante de la gente. Aquí lo tenemos pillado porque nosotros conocemos lo que Moisés habló. Y el Señor le dice, por la dureza de vuestro corazón, el de ustedes también, no por la dureza del corazón de ellos, sino por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ahora, nosotros sabemos que hemos regresado al principio, eso sí lo sabemos. Nosotros sabemos que el Señor se ha casado con su novia y no será repudiada. Sabemos que tampoco caerá. Y sabemos que Elías dijo, o Dios a través de Elías dijo, y no será como fue allá, a la Eva, literal, primero llegó la serpiente antes que Adán. A la segunda Eva espiritual llegó el diablo primero que el segundo Adán. ¿Sí? Porque el primer Adán estaba con Eva y Eva fue sacada de él. Pero después, quien la conoció fue la serpiente y le engendró un hijo. Luego la segunda Eva fue sacada de Jesús, la Eva espiritual. Pero luego la conoció primero ¿quién? La serpiente. Y en el concilio de Nicea, por allá, le engendró un hijo que se llamaba denominación Caín. Entonces luego, esta novia que nace
que es nacida, que es sacada de entre las denominaciones y presentada al Señor en su segunda venida con Elías. ¿Qué pasa? Ahí donde leímos dice que la novia está como embarazada. ¿De quién? De Cristo, de el segundo Adán, de la palabra. Entonces fíjese, nótese bien eso. El primer Adán vino y entonces Eva salió y se despegó de Adán, y Adán estaba por un lado y Eva por otro, o Eva se fue del lado de él y allá tuvo problemas. Pasó cierto tiempo. Luego el segundo Adán y la segunda Eva. Luego aparece la segunda Eva y Adán está en cierto sitio y Eva se pone a caminar por su cuenta y la engaña el diablo otra vez. Pero ahora vemos que la novia, esta joven novia que es sacada, esos miembros son sacados, uno de una denominación, otros de otra, y es formado ¿qué? Una novia. Esa novia es presentada ¿a quién? Al Señor en su segunda venida, cuando viene Elías. Y ahí mismo el Señor no da tiempo. Señor no da tiempo, sino que le engendra un hijo. Por la palabra hablada. Por la palabra hablada le engendra un hijo. Y cuando se va, ya el diablo no la puede engañar, ni le puede hacer un hijo. ¿Por qué? Porque ya ella está embarazada y cerró matriz. Así es que ya vemos entonces que el diablo no puede hacer nada. Y entonces ese hijo que le van a hacer, ese hijo que le van a hacer es el que será arrebatado para el trono de Dios. Bueno, Jesús fue ese hijo, y este que le nace a la novia es ese hijo palabra también. Y es del trono también. Bueno, entonces, yo no sé, ¿no? Podremos tocar por ahí, porque ese es el hijo prometido. Ese es el hijo prometido que todos esperan. El hijo prometido como grupo. El hijo prometido como grupo, ¿para qué? Para redimir a sus demás hermanos grupos de las edades de la iglesia. Así como el primer hijo, palabra Jesús, fue el único que pudo redimir a todos sus demás hermanos que estaban caídos. No pudo redimir a todos. Y ahora, entonces, hablando como grupo, ese hijo es el que la redime, el que redime a todos los hermanos de las edades. Es el único perfecto, ese hijo que le nace a la novia. Debe ser. Por eso él puede reclamar. Entonces, redimir es volverlos, ¿dónde? A el original, al comienzo, al principio. Entonces, es, bueno, aquí si toca un poquito tenemos que irnos como 2 horas y no lo vamos a hacer en esta noche. Tenemos que irnos a otras notas que hay por ahí. Quiero tocarle una cosita aquí, una cosita nada más, y la vamos a dejar quietecito como introducción nada más, porque hay un mensaje ya preparado de parte del Señor, ya dado, y está casi completo, y que yo creo que va a ser un poquito profundo, pero escuche bien esto. El Señor tiene ¿cuántos títulos de hijo? Bueno, por supuesto, hasta no hace mucho, siempre decíamos y habíamos visto que 3. Bueno, eso está bien. Tiene 3 títulos de hijo. Pero yo le voy a mostrar algo más. Yo le voy a mostrar 4. Bueno, eso quien lo dice es Elías. Porque en ese que nadie ha hablado y del que nadie ha entrado en detalles, es un título de hijo muy importante. Fíjese, el Señor vino como hijo del hombre, hijo de Dios, hijo de David, hijo del hombre, hijo de Dios, hijo de David. Y yo le dije que hay 4. ¿Cuál es el número 4? Ahora escúcheme bien. Siempre para el Señor usar son 4, pero uno de ellos lo usa para poder manifestar los otros 3. Para él poder manifestar el título de hijo de Dios, tuvo que usar
el título de hijo del hombre, y como hijo del hombre, allí estaba velado el título de hijo de Dios, y se vino a conocer después, más adelante, en la edad de la gracia, en la edad que estaba comenzando, pero que nadie sabía nada. Luego, cuando fue a manifestar el otro título de hijo de David, pues tuvo que venir como hijo del hombre también, con el secreto oculto de ¿qué? Del título de hijo de David. Bueno, ahora fíjese, cada vez que él viene como hijo de hombre, tiene todos esos títulos, los tiene, pero solamente uno de ellos es el que él va a manifestar para esa ocasión, de los que nadie sabe nada. Entonces, vemos que vino como hijo del hombre e hijo de Dios. En su primera venida, así vino. Luego vemos que viene como hijo del hombre en su segunda venida. Y vemos que viene con Moisés y Elías como hijo del hombre. Eso lo vimos ahí, mire, porque quiero que veamos bien eso. Yo nunca había hablado sobre ese otro título de hijo, aunque lo tenía marcado hacía mucho tiempo, pero nunca me había atrevido a hablar nada, porque sé que hay algo ahí muy grande y muy glorioso, lo cual ha de ser de grande bendición para todos nosotros, y vamos a estar incluidos todos nosotros ahí. Bueno, fíjese aquí, dice, página 42, párrafo 345, este pasaje ya lo conocemos bastante bien, lo hemos usado muchísimo y fue un pasaje clave, el cual Dios tenía oculto, que no lo habíamos visto, verlo y entenderlo hasta cierto tiempo. Ahora fíjese, aquí dice, después de 6 días Jesús toma a Pedro, Jacobo y Juan en una alta montaña aparte, y fue transfigurado ante ellos, y su rostro brilló como el sol, y sus vestiduras eran blancas como la luz. Él fue transfigurado. ¿Qué hizo? Se pasó dentro la transformación hacia el día de su venida. Vea que en el día de su venida es la transformación. Ellos habían llevado a Jesús, Jesús los había llevado, y él fue transfigurado ante ellos, transformado. Sus vestiduras brillaron como el sol en medio de su fuerza, y aparecieron con él Moisés y Elías. ¿En qué forma viene el Hijo del Hombre ahora? Es la pregunta. Primero aparecerá Moisés y Elías. No, primero serán Moisés y Elías. Ahora fíjese, ¿cómo vendrá o cómo aparecerá quién? El Hijo del Hombre. Es que es el orden de la venida del Hijo del Hombre. Es el orden de la segunda venida del Señor. Ahora fíjense, antes que Jesús vuelva a la tierra, ahora es un poco antes de tiempo, pero el espíritu de Elías volverá a la tierra y tornará los corazones de los hijos a los padres. La Biblia lo dice, Jesús lo vio aquí, los apóstoles lo vieron aquí. El orden de la venida del Hijo del Hombre glorificado. Él será glorificado y volverá. La primera cosa, antes que lo vieron, que era Elías. Luego, Moisés. Israel volviendo hacia allá, los guardadores de la ley. Y luego el Hijo del Hombre glorificado. Aleluya. ¿Ve el orden de su venida? Ahora vimos entonces cómo es que el Hijo del Hombre viene con Elías y Moisés. Es el orden de la segunda venida del Señor, que es la venida del Hijo del Hombre. Ahora veamos aquí en la página 55, párrafo 477, dice: Jesús en el Evangelio tenía 4 títulos, nosotros cogimos ese: Hijo de David, heredero al trono. Ahora mire, cada título significa algo. Con cada título de eso, él tiene o posee cierta autoridad y cierto privilegio y cierto poder. O es identificado con algo. Dice: Hijo de David, heredero al trono. Él es heredero al trono, ¿con qué título? Con el título de ¿qué? De hijo de David. Hijo de Abraham. La otorgación real.
La otorgación real es ¿con qué título? Con el título de hijo de Abraham, hijo de hombre, heredero de la tierra. Él es heredero de la tierra, ¿con qué título? Con el título de hijo de hombre. Entonces, vea usted que para entonces obtener la herencia y heredar la tierra, tiene que estar como hijo del hombre. ¿Qué es? Pues Dios hecho carne. ¿Ves? Estar entonces Dios como un profeta. Porque hijo del hombre siempre es un profeta. Entonces el otro es hijo de Dios, heredero de todas las cosas. ¿Sí? Como hijo de Dios es heredero de todas las cosas. La otorgación real. ¿No quiere decirle algo por aquí con la otorgación real, verdad? Ya pronto vamos a estar entrando en esa área, porque como hijo de Dios, Él es heredero de todo, y nosotros somos hijos de Dios también. Así es que somos herederos de Dios y somos herederos con Cristo. Así es que, pero para ser herederos de la tierra, el título que corresponde es del ¿qué? El título de hijo de Abraham, o déjeme ver, de hijo del hombre. Pero para la otorgación real, eso es hijo de Abraham. Y de ese que hemos estado hablando hace tiempo, el hijo prometido, por ahí está el hijo de la novia, hijo de la esposa, porque ya se casó. Bueno, mire, no dice que es como fue en los días de Lot. ¿Y cómo fue en los días de Lot? Bueno, que Dios le apareció a Abraham en carne humana, Elohim, y habló con Abraham y le discernió el corazón a Sara. Y también le habló del hijo que le habría de nacer, el hijo de la promesa. En lo natural era Isaac, pero en lo espiritual era Cristo, la palabra. Y en lo espiritual para la novia, ¿ves? Es el hijo de la palabra, es el hijo que le engendró a la novia. Bueno, ahí tendríamos que entrar a muchos lugares y tocar muchas cosas, pero recuerde que el hijo prometido es el hijo simiente, el hijo de la palabra. Y entonces ese hijo es el hijo que Elías le engendra a la novia, y ese hijo es el hijo de la novia encabezado por Moisés. Eso lo tenemos que ver claro. ¿Por qué? Porque la venida del hijo del hombre, en el hijo del hombre cuando viene siempre tiene que un título oculto que nadie conoce. Cuando vino como hijo del hombre la primera vez, oculto traía otro título que era hijo de Dios, y muy pocas veces él habló de hijo de Dios. Luego, cuando vino con Elías, vino con ese título de hijo del hombre e hijo de David. Nos falta uno, hijo del hombre e hijo de Abraham. ¿Debe ser? Entonces es el otro título con el cual él se manifestará cuando esté manifiesto como hijo del hombre, y no solamente estará manifiesto en Moisés, estará en Moisés manifiesto como hijo del hombre e hijo de Abraham oculto. Eso que solamente los escogidos lo conocerán. Pero también en los escogidos, al él estarse encarnando y encarnarse en los escogidos, fue hijo del hombre también. Porque el Espíritu de Dios viene para ungir hijos del hombre. Entonces ahora, ¿qué pasa? Bueno, en Jesús era uno solo, en Elías uno solo, pero cuando venga Moisés con Moisés, ahí mismo agarra el grupo todo escogido y comienza a encarnarse el todo. Entonces es la manifestación del Hijo del Hombre, ¿sí? En Moisés y en todos los escogidos también, que estarán con Moisés, en los cuales se estará encarnando. ¿Y qué es eso? Hijo del hombre e hijo de Abraham. Otorgación real del hijo prometido. Lo que la naturaleza está esperando, lo que los animales del campo están esperando, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios.
que son que la simiente real de Abraham. Entonces, eso se está abriendo ahora en estos días. Yo nunca me había atrevido a hablar de eso, pero estamos entrando a una etapa en que realmente vamos a ver lo que vimos en Jesús, lo que vimos en Elías, lo veremos ahora acá en una escala mayor. Él dijo que aquello fue el ensayo. Bueno, y si el ensayo, y si con el ensayo se hicieron tantas cosas, quiere decir que cuando veamos, bueno, cuando Juan vio la película completa, leímos la otra vez que Juan vio la película. Ahora, si en la película que Juan vio fue algo tremendo, sepa usted que nosotros no vamos a estar viendo una película. Nosotros vamos a estar viviendo la realidad de lo que ellos pudieron ver. Entonces, para ellos verlo tuvieron que pasar al cuerpo teofánico. Nosotros en nuestro propio cuerpo aquí de carne vamos a estar experimentando y estamos experimentando muchas cosas que ellos desearon. Y luego vendrá esa transformación. Así es que estamos nosotros viviendo en el tiempo más grande de todos los tiempos. Ahora vemos Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Hijo de David, Hijo del Hombre, Hijo de Abraham. Ese es el último que le queda por manifestar. Y para hacerlo tiene que venir como Hijo del Hombre. Y ahí oculto, entonces, ese otro título de hijo. Y ahí es que nosotros vamos a estar disfrutando en grande manera de todo lo que perdió Adán allá en el principio. Entonces vamos a disfrutar de todo. Aquí vamos a disfrutar de todo. Así es que yo creo que la hora en que vivimos es más grande de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Durante las edades habían ciertas reglas, cierto orden en las edades, en la dispensación de la gracia, pero en el principio no fue así. ¿Ve usted? En las edades vemos que estaba el trono de misericordia, pero en el principio no fue así. ¿Ve usted? Entonces vemos que el trono de misericordia tuvo que venir por causa de ¿qué? De la caída. Fue por causa de la caída. Pero cuando regresamos al original, pues no regresamos caídos, regresamos levantados. ¿Ve usted? Entonces ya todo está arreglado. Bueno, la cosa para nosotros es buena. Pero para aquellos que no pudieron ser redimidos, porque solamente pueden ser redimidos aquellos que son redimibles, aquellos que estaban allá, pueden regresar allá, al principio, al original, pero los que no estaban allá, ¿para dónde van a coger? No pueden coger para allá. Entonces, en el año del jubileo es que todas las cosas regresan al original, a su lugar original. Encontramos entonces, en palabras claras, que los que son de la eternidad, pues van de regreso para la eternidad. Y por supuesto, como van para su dimensión, y están en esta, pues tienen que pasar por la sexta. De la sexta pasamos a la de nosotros. En la sexta tenemos nuestro otro cuerpo. Así es que los que estamos vivos, pues lo que vamos a hacer es ser transformados. Y entonces después nos podemos ir de aquí. Mientras tanto no. Así es que la sexta dimensión tiene que ver con nosotros y con nuestra transformación. Por eso el ministerio de Moisés y Elías tiene que ver con la sexta dimensión. No dice que en el monte de la transfiguración allí están Moisés y Elías en sus cuerpos teofánicos. Eso es lo que dice Dios a través de Elías. Entonces encontramos que habrá un ministerio siendo operado de otra dimensión en esta que estamos. Pero no será, ¿qué? No será algo de aquí, será algo de la sexta dimensión. ¿Y lo de la sexta dimensión de dónde es? Pues de la séptima. Lo que pasa es que Dios viene bajando. De la séptima baja a la sexta, y de la sexta pasa a nosotros, que estamos acá, nos viene aquí a buscar.
Ahora recuerde que todo en el año del jubileo es que todo regresa ¿a dónde? El principio, regresa al original. Entonces, encontramos que, fíjese, encontramos que los que no pueden ser redimibles, pues ellos regresan a su lugar de origen. ¿Y de dónde son ellos? Bueno, dice Dios a través del hermano Branham que cuando el Señor estaba hablando con la mujer samaritana, y cuando ella dio la luz y creyó, allí ella fue redimida y retornada a su lugar original. Porque redimir quiere decir regresar al lugar original. Entonces, dice, pero cuando estuvo hablando con aquel sacerdote y él no pudo recibirle y rechazó todo, dice, allí mismo aquel sacerdote regresó a su lugar original. Entonces, habla luego de Judas, que dice que cuando se ahorcó y se mató, dice, y regresó ¿a dónde? A su lugar. ¿Para dónde se fue él? Para la quinta dimensión. ¿No dice la Escritura que la quinta dimensión, el infierno, fue creada para el diablo y sus ángeles? ¿Ves? Pues el diablo ha pervertido todo y dañó. Dice que, fíjate, Dios la creó para el diablo y sus ángeles. Él pervirtió esa quinta dimensión, ese era su sitio, su reino. Ahí Dios lo puso. Lo pervirtió todo, porque Él quiso hacer de su reino, de su quinta dimensión, quiso hacer un reino más hermoso que el de Miguel. ¿No dice eso Elías? Quiso hacer un reino más hermoso que el de Miguel. Bueno, vamos a dejarlo por ahí, porque entonces tendríamos que entrar en hablar sobre el reino de Miguel. Bueno, entonces vemos que el diablo lo ha pervertido todo, y por medio de las perversiones que él ha sacado, que él ha sacado muchísimas cosas, muchísimos productos. Mire qué producto más raro sacó allá. Ligó la mujer con una serpiente, que era un hombre pero sin alma, que produjo un animal que se parecía más al hombre de lo que se parecía a la serpiente. ¿Ves? El eslabón perdido que los científicos buscan es la serpiente. Pero entre la serpiente y el hombre, el diablo hizo otro, Caín. Entonces, la gente hoy en día, bueno, están buscando el eslabón perdido entre el hombre y el animal. Ese ya no lo encuentra. Pero el que el diablo formó, logró formar, ese está por donde quiera. ¿Sabe lo que pasa? Que los hijos están buscando a su padre. Están buscando a su padre, que es el eslabón perdido. Pero nosotros conocemos a nuestro Padre Celestial. Ellos están buscando a su padre y no lo pueden encontrar. ¿Qué problema han tenido? Tanto que han gastado, pero no lo han conseguido. Bueno, entonces, digo, ese es el padre de ellos en lo literal, el espiritual, pues. Bueno, ese es el que los gobierna a ellos. Así como nuestro Padre Celestial, el nuestro, nos dirige y nos gobierna a nosotros. Bueno, vamos a hacer una paradita en algún lugar por aquí. Yo casi no he citado, no he leído mucho. Vamos a buscar un sitio por aquí donde hacer una paradita. Vimos que en el principio pues no fue así, como lo vimos lo de la caída para acá. Todo lo que se ha vivido de la caída para acá, eso no es conforme a como era en el principio. Eso más bien es una forma de vida aquí en la tierra, física y espiritual, en la permisiva voluntad de Dios. Es una vida vivida con el hombre en un estado caído. Pero en el principio no fue así. El hombre en el principio estaba en armonía con Dios y tenía la visitación de Dios. Y la visitación de Dios era ¿dónde? Personalmente él venía al huerto del Edén. ¿No es esa la misma promesa que nos ha hecho el Señor? Que en el huerto del Edén, en la edad de la piedra angular, Él estará presente. Ahí es que Él estará visitándonos y hablando con nosotros
y nosotros podemos hablar con Él y aún podemos hacerle todas las preguntas que querramos hacerle desde lo profundo del corazón y sentarnos para oírlo a Él hablar y Él contestar de acuerdo a la pregunta y a la intención de nuestro corazón, y luego nosotros decir, como dijeron los caminantes de Maús, con razón ardía nuestro corazón, ardía en fuego cuando nos hablaba la palabra. Entonces no habría necesidad entonces de hacer preguntas personalmente, sino directamente del corazón a Dios, y Dios por su palabra nos contestará todas las preguntas. Pruebe y usted verá. Bueno, no sé, ha pasado en muchas ocasiones que hemos dicho vamos a tener algún culto de preguntas y respuestas entre ministros, y cuando ha llegado el tiempo del culto de preguntas y respuestas, pues, ¿dónde están? Es que el Señor en su palabra y por su palabra nos contesta todas las preguntas que tenemos, y después vienen otras, pero ya las que teníamos pues no las ha contestado. Y todas las preguntas que usted tenga, usted encontrará una respuesta en la palabra del Señor en esta hora en que nosotros estamos viviendo. A medida que la luz siga alumbrando, seguiremos viendo las cosas como realmente son, y las preguntas van a ir desapareciendo de nuestra mente y de nuestro corazón. Bueno, nos rompíamos la cabeza hoy, la fe para el rapto. Yo estoy loco por irme de rapto, y como están las cosas y conforme a como Dios a través de Elías ha hablado y los números que ha dado, estamos ya para irnos, y yo no sé ni lo que es la fe para el rapto. Ni fe para el rapto tenemos. Pero ahora la pregunta, teníamos la pregunta, ¿cómo obtendremos la fe para el rapto? Ya, pues usted ve que ya esa pregunta está contestada para todos nosotros. Bueno, el nombre, ahí en el nombre está el secreto. La fe para el rapto ahí tiene que ver con el nombre, y los truenos son los que revelan el nombre. ¿Cuál será el nombre del Señor? Oh, cuando yo conozca ese nombre, eso va a ser algo tremendo, algo glorioso. No sé qué voy a hacer. Bueno, pero Él nos dirá qué habremos de hacer. ¿Ve? Y mire qué sencillo fue todo. Cuando Él nos permitió saberlo, mire qué sencillo fue todo. Pero si estaba ahí en la palabra y no lo habíamos visto. Todo está ahí, todo fue revelado por Elías. Lo único que necesitamos es que nos sea enseñado. ¿Ve? Entonces, fíjese que muchas cosas habría de hacer, usted pensó, ¿verdad? Nosotros. Entonces vemos que todo es tan sencillo que Dios oculta de los sabios entendidos todas sus cosas. El Señor mismo dijo, gracias Padre te doy, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos, de los teólogos, de todos estos ministros grandes, y los ha revelado a los niños, porque así te agradó. Fíjese, los teólogos, la gente grande de aquel tiempo, nada sabían de la primera venida del Señor. Sin embargo, aquella gente sencilla, aquel pescador Pedro, sabía de la venida del Señor. Hijo del hombre e hijo de Dios. ¿Ve usted? Vemos que otros más también sabían, aquellos pequeños. Vemos que los grandes no sabían nada de hijo del hombre e hijo de Dios. Y estaban peleando contra eso porque oían algunas cositas. No eso. Y en una ocasión por poco lo apedrean. Y él le dice, ¿por cuál de las buenas obras que yo he hecho me quieren apedrear? Y le dije, no te apedreamos por buenas obras, te apedreamos por la blasfemia de que tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Ve usted? Entonces, encontramos que en este tiempo Dios ha escondido estas cosas de los sabios entendidos, y todos predican de la segunda venida del Señor, pero nada saben de hijo del hombre e hijo de David, y ahora con hijo del hombre e hijo de Abraham menos van a saber. Entonces, ¿qué sabe el mundo de esto? Solamente la letra. Pero la realidad de eso
De eso no saben nada, porque Dios cuando lo cumple en tanta simplicidad que lo miran con los ojos y dicen, no puede ser, lo que estamos esperando es grande. Pero es grande para Dios. Para los hombres es algo sencillo, es algo simple, porque Dios no dará su gloria a los hombres. Por eso es que Él escoge lo vil y lo menospreciado, porque Él no permite que su gloria sea tomada por ninguna persona. Y los grandes siempre lo que hacen es tomar la gloria de Dios para ellos, y el pueblo es dado a darle la gloria a los hombres siempre. Y si algo grande Dios hace, dicen, bueno, tenía que ser así, mire para allá. Y es un hombre que podía hacer eso. Pero, ¿qué pasa? Es el hombre el que lo hace y el que trata de hacerlo cuando son hombres grandes. Pero cuando es Dios, entonces uno mira y dice, bueno, tiene que ser Dios, porque de ahí nada bueno puede salir. Teología, ¿con qué teología puede hacer eso? Ninguna tiene. Entonces cuando Dios es el que lo hace, entonces toda la gloria la damos al Señor. Y recuerde que Dios recibe gloria de sus hijos. Entonces, así son las cosas en el plan de Dios. Y como en el principio no fue así como la gente se imagina, o como la gente quiere hacer, o como las religiones han establecido, pues entonces, estando regresando al principio, entonces vemos las cosas como son y como fueron en el principio. Entonces, no hace mucho vimos el trono de juicio. ¿Cómo? Pero, fíjese, todas las religiones están predicando trono de misericordia, pero en el principio no fue así. En el principio era trono de juicio. En el principio, eso fue lo que Moisés vio arriba. Y entonces, cuando fue rociado con sangre, entonces fue que vino a aparecer, o vino a ser trono de misericordia. Pero cuando la sangre sale, vuelve al principio. Entonces, todas las cosas regresando al principio. ¿Usted cree que la destrucción de esta humanidad podría venir bajo trono de misericordia? Bajo trono de misericordia, Dios no puede destruir esta humanidad. Tiene que ser bajo trono de juicio. Entonces, esta edad opera, la edad de la palabra, bajo trono de ¿qué? De juicio. Ahora los que están ahí dentro, pues tienen el arcoíris alrededor de ellos, están bajo el pacto eterno de Dios. Por lo tanto, no es que ellos van a alcanzar, es que ya alcanzaron misericordia. ¿Ve usted? Bueno, dije que me iba a parar en algún sitio y seguimos por ahí. Vamos a pararnos entonces ahí. En el principio no fue así. Dios nos bendiga y Dios nos guarde en esta noche.